Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Lulu Torres Amperio, psicóloga clínica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en realidad a mí en lo personal me ha causado como un poco de inquietud. Y más allá de lo que mis pacientes me han comentado, en realidad esta cuestión y esta situación de esta diferenciación entre lo que es proteger y sobreproteger a nuestros hijos ha sido realmente una causante de muchas preguntas y de muchas dudas. Y más allá de estas preguntas y dudas, también es este hecho de aprender a reconocer qué tanto yo en realidad le estoy ayudando a mi hijo o qué tanto le estoy generando algún tipo de conflicto que el día de mañana puede generarle conflictos. Bueno, vamos a empezar con el tema. Y la realidad es de que quien como padre no ha tratado o ha intentado o ha hecho todo lo posible porque sus hijos estén bien. Y en este hecho de tratar de que nuestros hijos estén bien, a veces nos excedemos un poquito, por no decir un demasiado. ¿Cuál es la diferencia entre proteger y sobreproteger? No me lo van a creer, de verdad. Y quizá ustedes van a decir, es que la realidad es que yo la mayor parte del tiempo, pues veo que mis hijos son muy felices, que no tienen ninguna complicación y nunca me han dicho que los sobreprotejo o nadie nunca me ha hecho comentarios de que sobreprotejo a mis hijos. O quizá ha pasado este hecho en donde de repente alguien me ha dicho, creo que estás sobreprotegiendo a tus hijos y eso no es tan bueno. Y bueno, la realidad es que vamos a empezar con una pregunta bien sencillísima, súper sencilla. Si ustedes hoy, estoy en suspenso, si ustedes hoy me pudiesen decir qué es o para ustedes, qué implica proteger a sus hijos, ¿qué me dirían? ¿Cuál sería el principal punto que ustedes me podrían hacer referencia? ¿Qué sería? ¿Cómo yo protejo a mi hijo y cuándo yo empiezo ya como esta cuestión de sobreprotección? Sí, ya sé. De repente nos cuesta mucho trabajo esta diferenciación y la mayor parte del tiempo podemos decir, siempre estoy protegiendo a mi hijo. Siempre lo cuido, siempre hago todo lo necesario para que él esté bien. En realidad hay muchas cosas que evito que de alguna manera le puedan generar un daño. Pero también resulta que de repente empiezo como con esta situación de creer, de pensar o de imaginar qué pasaría si a mi hijo le sucediese algo. ¿Cómo es que yo me comportaría? ¿Y qué estaría yo dispuesto a hacer para que mi hijo o mi hija siempre estén bien? Bueno, vamos a empezar con este punto tan importante y que es clave prácticamente de todo lo que implica nuestra crianza. Ya sé, esto de criar a los hijos no suele ser tan sencillo, sin embargo, cuando tenemos buenas opciones o cuando nos dan un panorama diferente quizá al que nosotros tenemos, de repente suele ser diferente. Vamos a empezar y les voy a contar un pequeño relato. Resulta que un día llega una persona, ¿no? Llega una persona y entonces dice que resulta que mi hijo últimamente le tiene miedo a muchas cosas. Resulta que mi hijo la mayor parte del tiempo, yo lo dejo ser libre, porque lo dejo ser libre, o a mi hija la dejo ser libre, a mi hijo lo dejo ser libre. Nunca le digo cosas que vayan en contra de lo que pueda generarles algo positivo. De repente suelo, como la mayor parte del tiempo, evitarles muchos sufrimientos, pero también evitarles muchas cosas
que le puedan generar algún tipo de conflicto más adelante. Y dentro de todo esto que yo hago, yo sé que los estoy protegiendo. ¿Cuál es mi manera de protegerlos? Por ejemplo, cuando veo que se pueden caer de algún lugar, yo les grito desde lejos, ya, bájate de ahí porque te vas a caer. Cuando de repente veo que mi hijo se puede cortar con un cuchillo, o cuando veo que a lo mejor las cosas que está haciendo no las está haciendo tan bien, lo que hago es tratar de hacerlas muchas veces con la finalidad de que, pues obviamente él, mediante lo que yo le enseño, él pueda hacerlas muchísimo mejor. Y muchas veces sí he de confesar que a veces le he llegado a hacer las cosas porque veo que él no las puede hacer. ¿Ustedes qué me dirían si fuese su hijo, o más bien si llegase con ustedes esta persona a contarles esta historia? ¿Ustedes creen que lo protegería o que lo estaría sobreprotegiendo? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Lo está protegiendo o lo está sobreprotegiendo? Pues sí, efectivamente, esa es una sobreprotección. Está tratando de que no le pase absolutamente nada a su hijo. Y en realidad no lo está protegiendo de absolutamente nada. La realidad es de que lo está invalidando. La realidad es de que está generando que esta situación que su hijo está viviendo le pueda generar más adelante ansiedad, le pueda generar más adelante depresión y también le pueda generar más adelante pensamientos negativos de sí mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? El hecho de que nosotros constantemente le digamos, no, no te preocupes, yo lo hago por ti, no, no, no te preocupes, voy a hacer todo lo que sea necesario para que nunca te pase algo mal. En realidad lo que estamos haciendo es que estamos invalidando a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que no es capaz de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque le estamos tratando de simplificar la vida, pero en este proceso de tratar de simplificarle la vida, estamos generando que todo lo que tiene que ver con su cerebrito, de que poco a poco vaya él adquiriendo como habilidades, de que él poco a poco vaya haciendo las cosas, termine por no hacerlas. Y entonces, ¿qué va a pasar? El día de mañana, cuando él quiera o él necesite solucionar un conflicto, no va a saber cómo solucionarlo. Proteger a nuestros hijos es darles herramientas, y estas herramientas consisten en permitirles y en darles la oportunidad de que ellos conozcan cómo hacer las cosas bajo sus propias herramientas y sus propias habilidades. En el momento en que yo a mi hijo le digo que le hago las cosas para que no se vaya a lastimar o para que no le pueda generar algún tipo de conflicto, en ese momento lo estoy invalidando. Ya no lo estoy protegiendo, pero sí lo estoy sobreprotegiendo. ¿Qué pasa? Neurológicamente, nosotros, conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo ciertas habilidades. ¿Cómo se adquieren estas habilidades? A partir de lo que vamos haciendo y de lo que vamos aprendiendo. De nada me sirve que yo a mi hijo trate de sobreprotegerlo, y me refiero ya como tal a la palabra, cuando yo trato de que mi hijo no se lastime, cuando trato de que mi hijo no haga ciertas cosas que puedan dañarlo y que puedan lastimarlo, desde mi perspectiva, en donde yo le digo que se tiene que tapar la mayor parte del tiempo, que no puede salir o que no puede andar en la casa sin zapatos o sin calcetas, o que muchas veces les decimos a nuestros hijos, no puedes acercarte a la cocina. Sí, me queda claro que no se pueden acercar a la cocina porque hay muchas cosas que pueden cortar, que los pueden cortar, que los pueden lastimar, pero hay cosas que sí pueden hacer dentro de casa, y esto quiere decir que nosotros vamos a estar ahí para cuidarlos y para protegerlos, y les vamos a dar las herramientas y les vamos a explicar del por qué no pueden utilizar ciertas herramientas, pero esto no quiere decir que los vamos a invalidar, más bien es que vamos a estar ahí para supervisarlos. Si bien es cierto, neurológicamente lo que a nosotros nos pasa conforme vamos creciendo es que vamos desarrollando habilidades que nos van a permitir una resolución de conflictos. Si mamá o papá evitan que el hijo tenga o aprenda estas habilidades, cuando esté más grande, pues obviamente el niño no va a tener esta capacidad de resolución. Les voy a poner un ejemplo súper fácil y sencillo. En la escuela,
¿Cuántas veces cuando sus hijos han estado trabajando, han estado haciendo cosas o han estado haciendo la tarea, nos ha acercado la mamá o se ha acercado el papá y ha dicho, eso no está bien hecho, a ver, y empieza a borrarle lo que está haciendo? O bien, si ya es como un papá muy sí, de que quiere que todas las cosas sean perfectas, terminan por arrancarle la hoja de la libreta. ¿Qué pasa con esto? La realidad es que le estamos dando un mensaje equivocado a nuestros hijos y le estamos diciendo que no es capaz de hacer las cosas. Lo que hace o lo que va a generar es que todo el tiempo nuestro hijo se la pase dudando acerca de las situaciones que va a resolver. ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad o porque no tiene las características apropiadas que le hagan sentirse autosuficiente y que reconozcamos todas estas cuestiones o situaciones que él va haciendo poco a poco y que va aprendiendo a hacer. Como por ejemplo, cuando nosotros empezamos a enseñarle a escribir o cuando nosotros le empezamos a enseñar a leer. ¿Qué sucede o qué pasa con este tipo de situaciones? Que de repente cuando nosotros le decimos, ¿cómo es posible que no sepas leer? ¿Cómo es posible que no puedas? En realidad le estamos mandando estos mensajes que quizá el día de mañana y muchísimo más adelante puedan generarle un conflicto tanto en el trabajo como a nivel social, porque siempre van a estar necesitando este reconocimiento de las demás personas que se encuentran alrededor. Sí, si bien sabemos, sí conocemos esta situación o esta cuestión de cuidar y de proteger y sobreproteger, tienen una línea quizá muy cortita y sea muy delgada entre una y otra. Pero la realidad es que proteger a nuestros hijos implica darles herramientas, permitirles que nuestros hijos aprendan a partir de lo que van conociendo poco a poco y no que nosotros seamos quienes les demos las soluciones acerca de las cosas. Bueno, me dio muchísimo gusto saludarles, me da mucho gusto que hayan estado conmigo. Sin embargo, pues bueno, ¿qué cabe mencionar y qué cabe decir? Que es importante que aprendamos a darles herramientas válidas, herramientas funcionales a nuestros hijos con la finalidad de que ellos aprendan a resolver los conflictos. No está bien que nosotros nos la pasemos todo el tiempo diciéndoles qué sí deben hacer y qué no le deben hacer. Si bien sabemos que hay puntos y hay elementos importantes que nosotros como padres debemos de darles a nuestros hijos y estos son límites, reglas y valores. Estas 3 acciones que nosotros podemos hacer con nuestros hijos van a generar que ellos por sí solos aprendan a diferenciar lo bueno y lo malo. Cuando nosotros les quitamos estas habilidades o esta función de aprender, automáticamente hacemos que nuestros hijos todo el tiempo dependan de nosotros y también dependan de esta aceptación social. Me dio mucho gusto saludarles, espero que estén muy bien. Les mando un beso y un abrazo. Recuerden algo muy importante, vivir bien está en sus manos.